Bueno, Dios bendiga a cada una de las personas que se han venido conectando, los que ya están desde hace unos minutos con nosotros. Bueno, ahora vamos a la exposición de la palabra y esperamos que sea el Señor quien nos hable de acuerdo a la necesidad que hay en nuestras vidas. Y continuamos leyendo la palabra del Señor, estudiando el libro de Efesios. Y yo les invito a abrir sus Biblias o en su móvil, si tienen descargado la palabra del Señor, los invito a leer conmigo en Efesios capítulo 6. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 9. Y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Siervos, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, obedeced con ellos. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro, está en el cielo, y que para él no haya acepción de personas. Gloria al Señor. Bueno, qué hermosa palabra del Señor en este día. Dios nos está regalando y nos hace entender nuevamente que debemos hacer la voluntad del Señor, que cuando nos sometemos a Dios y cumplimos sus palabras, sus enseñanzas, sus mandamientos, el ser humano puede conducirse de una manera correcta, y en medio de un mundo lleno de caos como el que estamos viviendo ahorita, cuando obedecemos la palabra del Señor, nosotros podemos tener paz en medio de la tormenta. Y bueno, aquí continúa Pablo diciéndole a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que debían someterse a las cosas del Señor, a los mandamientos, para que les vaya bien sobre la tierra. Y entonces él les hablaba aquí primeramente a los hijos y les decía que debían obedecer a sus padres, que era el primer mandamiento, con promesa. Y ahí si lo vemos así en la palabra del Señor, dice, cuando Dios le dio los primeros 10 mandamientos a Moisés, ¿verdad? Entre eso estaba el primer mandamiento con promesa, que dice que los hijos deben obedecer en todo a vuestros padres para que les vaya bien y sus días sean alargados sobre la tierra. Que quiere decir que el bienestar de un hijo, más que todo, tiene que ver con la actitud que él ha hecho con sus padres, cómo se ha comportado con sus padres. Y lo vemos en la vida de diferentes personas, ¿verdad? Vemos cuando hay hijos que son rebeldes con sus padres, que no los obedecen, que son desobedientes, que son dolores de cabeza para su madre. Normalmente vemos el fin de ellos, ¿verdad? Vemos que no tienen una familia estable, o vemos que a muy temprana edad pierden la vida por la desobediencia, porque los consejos que le da su padre o los consejos que le da su madre no le prestan atención, ¿verdad? Hay un espíritu en ellos de rebeldía, aunque nosotros nacemos con la maldad ya incluida. Sin embargo, los padres se encargan de enseñarle obediencia a los hijos. Pero hay hijos que no les gusta ser obedientes y sin embargo se van por la vida creyendo que están haciendo las cosas bien, y luego vemos las consecuencias para cada uno de ellos. Entonces, la consecuencia de la desobediencia es la muerte, y en este caso también a veces sucede para aquellos que somos hijos del Señor. Cuando somos desobedientes, existe la muerte espiritual para las personas. O sea que ya no les importa lo que estén pasando en su vida, ellos creen que están actuando bien, pero realmente de acuerdo a la desobediencia que ellos han hecho para con sus padres, le ha ido mal. Y otra cosa también es cuando los hijos son obedientes a sus padres, cuando honran a sus padres, vemos ahí la bendición que hay en cada uno de ellos. Cuando los hijos viven
con los padres, bueno, los padres se encargan de enseñarles la obediencia, pero una vez que los hijos se van de casa y comienzan una nueva vida con la pareja que han elegido, luego a ellos les toca honrar a los padres, ya no están bajo la tutela de sus padres, sino que ya han aprendido lo que tenían que hacer y ahora que tienen un hogar deben honrar a sus padres, asimismo ellos enseñar a sus hijos. Entonces, si usted quiere bendición para sus vidas, recuerde que el primer mandamiento con promesa, como dice aquí Pablo, le está diciendo a los efesios, es que ellos deben honrar a sus padres para que les vaya bien. Entonces, el bienestar del ser humano tiene que ver mucho con la obediencia. Y cuando nuestros padres nos enseñan obediencia y nosotros la aceptamos y la hacemos, hay bendición en nuestras vidas. Dice aquí el 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nosotros, aunque sirvamos al Señor, no nos queremos morir, siempre decimos, nos vamos con Cristo, pero cuando hay un momento difícil que está en peligro nuestra vida de muerte, ahí nos asustamos, nos queremos, a la final no nos queremos ir de este mundo. Pero Dios dice aquí en su palabra que para que nosotros nos vaya bien sobre la tierra debemos honrar a nuestros padres. Si queremos vivir durante mucho tiempo aquí, debemos honrarlo. Entonces, tenemos que empezar a honrarlo. Si usted no ha honrado a sus padres, si usted está en la etapa de adolescencia o en la juventud, entonces encamínese con sus padres, reconozca la autoridad que el Señor les ha dado y sírvale con corazón sincero. Y dice, y vuestros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios nos ha dado autoridad sobre nuestros hijos, ¿verdad? Para que los corrijamos, para que los instruyamos en la palabra del Señor, para que sean personas de bien, para que sean personas honradas. Pero hay padres que no enseñan a sus hijos con sus acciones, ¿verdad? Ellos quieren que sus hijos no digan mentiras, pero ellos, los hijos los ven diciendo mentiras. Ellos no quieren que sus hijos sean personas tacañas, tracaleras, personas malas, pero sus hijos ven el mal ejemplo en ellos y hacen lo mismo. Entonces tratan mal a sus hijos, quieren que sus hijos hagan cosas correctas, pero ellos no están haciendo lo correcto. Y aquí la palabra dice que no debían provocar a ira a sus hijos. Si ustedes quieren que sus hijos les obedezcan, le decía Pablo, ustedes tienen que ser primeramente el ejemplo para ellos. Entonces la forma de que nuestros hijos nos obedezcan es a través de nuestro ejemplo. Nosotros como padres siempre tratamos de que nuestras hijas sigan nuestro ejemplo, que si nosotros le estamos diciendo algo, que ellas primeramente vean el ejemplo en nosotros para que así podamos hablar con autoridad. Y así ellos no se van a poner a ira, no van a estar enojados con sus padres. Yo recuerdo una oportunidad, unos muchachos que tenían a sus padres que era cristiano, y el papá siempre que quería que sus hijos hicieran lo correcto. Sin embargo, había una persona que siempre lo visitaba a él, ¿verdad? Para que orara por él. Era una persona anciana. Iba todos los días a su casa para que este hermano orara por él. Y en diferentes oportunidades, como el anciano iba todos los días, a veces el padre se molestaba, ¿verdad? Y ponía a sus hijos, cuando ese anciano llegaba, le decía a sus hijos que le dijera que él no estaba. Entonces, una de sus hijas, que era mi amiga, decía que ella no veía eso correcto en su papá, porque le enseñaba siempre que tenían que decir la verdad, que tenían que andar en rectitud, pero él no les daba ejemplo en eso, y ella se enojaba cuando su papá le decía que le dijera mentira a este anciano, que le hiciera entender que su papá no estaba en casa, pero su papá estaba en casa, simplemente no quería orar por ese anciano porque iba todos los días y para él era algo fastidioso. Entonces se irritaba a su hija por eso. Y en esa parte, bueno, a veces la hija quería decirle, reclamarle que no estaba bien, pero él le decía que ella debía sujetarse. Y de actuar de esa manera, mis hermanos, es actuar de una manera mal, porque no le estaba enseñando con ejemplo a su hija a decir verdad, sino que le decía a ella que tenía que decir la verdad, pero él con sus hechos decía lo contrario. ¿Cuántos siervos de Dios, lamentando el caso, quieren que sus hijos sean obedientes, que sirvan a la palabra? Sin embargo, ¿verdad? Luego en sus hogares son un mal ejemplo para sus hijos. Entonces se enojan porque sus hijos están cometiendo pecado, pero ellos no son ejemplo para sus hijos. Cuando llegan de la iglesia o llegan de aquel lugar, de cualquier lugar, andan murmurando, criticando a las personas, y sus hijos están viendo esa actitud en ellos y luego adoptan eso, o luego no ven el evangelio con sencillez, con corazón, no quieren luego servir a Dios de verdad,
Porque sus padres están siendo un mal ejemplo. Entonces ellos están provocando a ir a sus hijos, quieren que sus hijos vayan a la iglesia, que sirvan al Señor, pero ellos están como padres dando mal ejemplo. Entonces, nosotros como padres, hoy la palabra nos dice que si queremos que nuestros hijos sirvan al Señor de corazón, nosotros debemos ser el ejemplo para ellos. Nosotros somos los encargados de enseñarles la palabra del Señor con nuestro diario vivir, con nuestras acciones en el hogar. En la iglesia es muy fácil ser cristiano. Yo recuerdo que mi papá siempre nos decía a nosotras que era muy fácil ser cristiano en la iglesia, porque tú vienes a la iglesia, saluda a los hermanos, gloria a Dios, aleluya, canta, adoras al Señor, pero cuando estás en tu casa es que realmente demuestras si tienes a Dios en tu corazón. Y eso él nos lo decía porque normalmente cuando uno está en la adolescencia es un poco desordenado con su cuarto, ¿verdad? Y él nos hablaba acerca del orden y nos decía que Dios era un Dios de orden y nosotras no teníamos que ser así desordenadas, ¿verdad? Y nos decía que en la iglesia no hacíamos eso, pero en la casa sí lo hacíamos y estaba mal. Entonces lo que nuestro padre nos decía era verdad. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos ser buenos cristianos en el hogar, en el trabajo, con nuestros familiares, con nuestros amigos, así como nos comportamos en la iglesia como unos verdaderos cristianos, igualmente debemos hacerlo en el lugar donde estemos para que podamos ser ejemplo para nuestros hijos. Y ahí también vemos el resultado que cuando hay padres que realmente son un ejemplo para sus hijos, vemos como ellos también sirven al Señor con amor, con pasión. Y bueno, y eso honra a los padres. Cuando los hijos deciden servir al Señor de corazón, hay honra para los padres. Y aquí dice el 5, siervo, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Gloria a Dios. Entonces, bueno, aquí Pablo le hablaba para todas las categorías o para cualquier estrato, le hablaba a las personas cómo debían ser delante de los otros seres humanos, ¿verdad? Él comenzó diciéndole a los hijos que debían obedecer a sus padres, pero también le decía a los padres que no debían provocar a ira a sus hijos, sino que ellos tenían que ser el ejemplo para sus hijos. Y también luego le dice a los siervos que debían trabajar con amor, que tenían que hacer las cosas de corazón sincero para que hubiera recompensa del Señor sobre ellos, que tenían que trabajar como si fuera para el Señor. Este es uno de los textos que yo utilizo mucho en cuanto a la repostería, lo que yo trabajo. Siempre trato de hacer las cosas y coloco de que debemos hacer las cosas de corazón como si fuese para el Señor y no para los hombres. Cuando nosotros trabajamos a cualquier persona, le trabajamos de corazón, entendiendo que como que lo estamos haciendo para el Señor, hay bendición del Señor en nuestras vidas. Nunca debemos estar sirviendo, mis hermanos o cualquier persona que nos está escuchando, en su trabajo no sirva porque está su jefe, usted que sea un mal empleado, entonces cuando ve a su jefe, ahí sí se mueve para que crea que usted es un buen empleado. Aunque al principio puede ser que le crea, luego al final se va a dar cuenta que usted es un mal empleado. Entonces Pablo le decía aquí a los efesios, sirvan de corazón, sirvan no al ojo, no le sirvan a las personas, sirvan como que nadie los está mirando, que solamente los está mirando el Señor y Dios los va a recompensar. Cuando nosotros entendemos que la recompensa viene del Señor y no de los hombres, entonces empezamos a hacer todas las cosas con amor, empezamos a servir con amor. Una de las cosas como hijo de Dios debemos entender, y más bueno, si uno está en la vida al servicio completo al Señor, en la vida misionera, una de las cosas que uno aprende es a servir de corazón porque la recompensa viene del Señor. Y uno ve cuando hay personas que no sirven de corazón, sino que solamente sirven al ojo. Cuando ven al líder, ahí es que se empiezan a mover, a hacer las cosas para que crean
que ellos son diligentes y sin embargo el líder siempre se va a dar cuenta de que no lo está haciendo de corazón. Nos engañamos a nosotros mismos creyendo que esa persona va a creer nuestra mentira. Entonces aquí Pablo le decía a los efesios, no sirvan de esa manera, sino que sirvan de corazón, porque al final cada quien va a recibir el bien que haya hecho o el mal que haya hecho, lo va a recibir. Recuerden que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Nosotros no podemos sembrar rencor, chisme, contienda y esperar recibir paz y gozo y las bendiciones del Señor cuando estamos sembrando mal. Pero cuando estamos sembrando bien, ténganlo por seguro, mis hermanos, porque la palabra lo dice y la palabra es verdad, vamos a recibir las bendiciones que nosotros hemos sembrado para los demás. Si usted quiere bendición para su vida, empiece a servir al Señor de corazón en la iglesia donde Dios los ha establecido. Sirva del corazón, no sirva sirviendo al hombre o para que el hombre lo vea, sino que usted sirva de corazón sincero, entendiendo que Dios está allá en el cielo y lo está mirando. Entonces, cuando usted sirve de esa manera, entendiendo que Dios está, cuando hay bastante gente o cuando tú estás solo, Dios también te está mirando. Cuando entendemos esa forma, Dios nos va a recompensar, a servir de corazón, a servir con gratitud, sabiendo que todo lo que venga Dios lo permite con un propósito. Y luego vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Asimismo en el trabajo, aunque no esté el pastor, no esté tu líder de la iglesia, tú tienes que servir al Señor de corazón en ese lugar, porque como hijos de Dios debemos ser ejemplo en todo, debemos llegar a la hora que es, debemos ser correctos. Si hay cosas que no se pueden llevar, nosotros como hijos de Dios no nos podemos traer nada a la casa que sea del trabajo porque estamos robando, porque estamos dando mal ejemplo, porque el Señor nos está mirando. Entonces nosotros debemos servir de corazón en el trabajo, debemos servir de corazón en el hogar, debemos servir de corazón para nuestros vecinos, y la recompensa va a venir de lo alto, porque el Señor mismo lo dice en su palabra, que cada uno va a cosechar lo que va a sembrar. Y dice aquí el 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Qué hermoso saber que nuestro Dios no hace diferencia de personas, ¿verdad? Sino que Dios nos ama tal y cual como es. Y las Sagradas Escrituras nos lo demuestra, ¿verdad? Uno de los pasajes que a mí me gusta mucho es el momento de la cruz, cuando el Señor estaba en ese lugar, ¿verdad? Dice que habían dos personas, dos malhechores a cada uno de su lado, pero uno de ellos le dijo a él, ¿verdad? Fue el que marcó la diferencia para la eternidad de su vida. Solamente le dijo, porque la Biblia lo dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y las palabras del Señor Jesucristo fue, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor no le dijo, no te has bautizado, no has tenido mucho tiempo en la iglesia, vamos a ver y como estás aquí crucificado igual que yo, no creo que vayas al cielo. No, el Señor no se portó de esa manera, sino que solamente le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el Señor ve más allá de lo que el ojo humano ve. Nosotros vemos solamente lo de afuera, pero Dios mira el corazón de cada uno de nosotros, mira la intención con lo que realmente estamos haciendo las cosas. Entonces dice aquí, Pablo le decía, Dios no hace acepción de personas, que como desde líderes le dice también a ellos, ustedes tienen que servir con amor. Ustedes no deben explotar a los trabajadores, a sus siervos, a los que tienen trabajando para ustedes. No tienen que ser ásperos, no tienen que tratarlos mal porque ustedes están por encima de ellos, sino que al contrario, ellos también tenían que ser personas humildes, sencillas, y saber dirigir con amor. Y eso lo vemos en la vida del ser humano, cuando una persona es un buen líder, sabe liderar con amor, cuando realmente él es el ejemplo a esas personas que le siguen, uno ve cómo la mano de Dios está sobre ellos, uno ve cómo el respaldo de Dios está sobre su vida, a diferencia de las personas que quieren que los demás sirvan con autoridad y entonces una persona áspera en sus palabras, es áspero para actuar, ¿verdad? Entonces vemos cómo no se glorifica la presencia de Dios en ellos, y vemos personas que no sirven de corazón al Señor, hacen las cosas porque solamente les toca hacerla, pero no hay un corazón sincero de servirle. ¿Por qué?
porque tienen un mal líder, una persona que no está haciendo las cosas como debe ser. Igualmente en el trabajo, si usted tiene una empresa que Dios le ha dado hoy, que por sus misericordias usted está dirigiendo a un grupo de personas, Dios le ha permitido engrandecerse económicamente y tiene empleados, hoy el Señor le dice en su palabra que usted no tiene que ser una persona arrogante con ellos, que usted no tiene que ser una persona explotadora, que si tienen un horario de entrada y un horario de salida, usted no puede aprovecharse más allá de lo establecido por las leyes terrenales, porque no, usted es el jefe y ellos salen es cuando yo diga y les pago lo que yo quiera. Cuando usted paga por debajo de la ley establecida, usted está siendo una persona mala, usted está siendo una persona que no tiene principios, que carece de los principios básicos terrenales y los principios básicos espirituales. Y así usted sea un cristiano, pero es un mal líder, usted está pecando delante de la presencia del Señor, porque aquí la Biblia dice que vosotros haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. O sea, que el Señor no es solamente Dios suyo, sino que también de esos hombres a los cuales ellos le están trabajando a usted. Entonces, usted quiere ser un buen líder, usted quiere ser honrado o que las personas hablen bien de usted. Bueno, empiece a actuar con justicia, empiece a actuar con verdad. Una de las cosas que tiene que haber en el ser humano es la justicia, la verdad, la equidad, para que usted pueda liderar con bien cada una de las cosas. ¿Cuánto, por lo menos nosotros hemos venido aquí a este país y hemos sabido de muchas personas que se aprovechan de los extranjeros? Y es triste como el mismo extranjero se aprovecha del extranjero. Y uno ve como hay personas que también son hijos de Dios y actúan mal, dan mal testimonio en esa parte porque han tenido más recursos económicos que otros. Y entonces explotan a su compañero, a su amigo, y no importándole ninguna de esas cosas. Entonces carece de la lectura de la palabra del Señor y usted está actuando mal. Pero cuando usted actúa bien, usted honra al Señor, tratando bien a las personas que están bajo su responsabilidad, Dios lo mira con gratitud. Recuerde que aquí dice que Dios es el Dios de todo, no solamente usted no es más que los demás, porque en cuanto a la posición económica le va mejor, no. El Señor dice aquí, Pablo le decía aquí a los Efesios que el Dios es el Dios de todo, era tanto el Dios de los amos como el Dios de los siervos. Entonces que debían tratarlo bien. Cuando hay personas que tratan bien a sus empleados, Dios se encarga de recompensarlo, Dios se encarga de honrar su nombre. Entonces hoy el Señor nos dice que debemos portarnos bien, que debemos ser ejemplo para los demás y que debemos servir al Señor de corazón para que Dios se glorifique en nuestras vidas, para que las bendiciones del Señor nos alcancen, nos arrope y podamos obtener todo aquello que como ser humano deseamos, pero entendiendo, mis hermanos, que debemos servir de corazón al Señor. A los hombres también debemos servirles de corazón para que la bendición del Señor llegue a nuestras vidas como queremos. Dios te bendiga y que el Señor les guarde. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dios les bendiga, mis amados, que la paz del Señor esté en sus vidas. Bueno, mis amados, continuamos con este estudio, capítulo 6 de Efesios, bendito sea el Señor, versículo 10 hasta el final, bendito sea el Señor, versículo 24. Sí, mis amados, bueno, como venía hablando nuestra hermana Leini acerca de someternos los unos a los otros, bendito sea el Señor. Queremos esa bendición de parte de Dios. Bueno, tenemos que someternos en primer lugar a Dios, a nuestras autoridades, para que nos vaya bien, mis amados. A veces hemos perdido el norte, el rumbo, en el sentido, ¿verdad?, de someternos al Señor, bendito sea la gloria de Dios. Y como decía nuestra hermana Leini, a veces somos una cosa en el hogar y otras cosas somos en la iglesia. Hermano, donde estemos, ¿verdad?, seamos, ¿verdad?, con esa misma identidad en Cristo Jesús. Viendo aquí, ¿verdad?, acerca del apóstol Pablo, haciendo un recorrido, un resumen acerca de este libro, esta carta, ¿verdad?, acerca de las bendiciones espirituales, cuando hablaba Pablo allí en el capítulo 1, y así sucesivamente, ¿verdad?, habla acerca de las revelaciones de Dios, ¿verdad?, lo que es la sabiduría y el conocimiento, y parte de ella, bueno, Pablo también nos enseña en esta carta acerca del ministerio, ese ministerio que Dios le ha dado hacia los gentiles, y también nos habla acerca de esa salvación por gracia, bendito sea el Señor. Hoy día, bueno, podemos entender que este evangelio lo estamos extendiendo a través de estos medios,
Y por eso siempre estamos recalcando su participación, mis amados. No solamente dar un saludo, no solamente colocar un propósito de oración, sino que también usted pueda compartir de esta palabra, usted pueda compartir con aquella persona que de pronto Dios le ha puesto en su corazón, en su mente. ¿Para qué? Para extender su reino. Y como dijo Pablo, andando, ¿verdad? Como hijo de luz, bendito sea el Señor. Entonces hoy vamos a hablar también acerca de la armadura, hermano, de Dios, de esa protección que usted y yo ameritamos como creyentes, como siervos del Señor. De pronto usted dirá, bueno, yo no soy un soldado literalmente, pero somos un soldado en Jesucristo. Jesucristo es nuestro Rey, bendito sea, es nuestro capitán. Y nosotros estamos en medio de un ejército. Cuando hablamos de la palabra ejército, hablamos de multitudes. De pronto usted y yo nos vemos solos. Pero no estamos solos, mis amados, con nosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y están esos guerreros ángeles que están a favor nuestro. Allí en Hebreo nos habla esa palabra, capítulo 1, verso 14, que ellos están a disposición nuestra, mis amados. Estamos en una lucha, estamos en una batalla espiritual. Esto no es juego, el Evangelio no es juego, mis amados. Y lo podemos ver en este pasaje acerca, ¿verdad?, de Pablo recitándole a la iglesia de Éfeso lo necesario, hermano, que es la oración, lo necesario de nuestra protección en sí, hermano, porque somos, ¿verdad?, humanos, pero como dice la palabra, ya lo vamos a ver, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Bendito sea el Señor. Dice la palabra en el verso 10 del capítulo 6 de Efesios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, mis amados. La necesidad de nosotros de fortalecernos, mis amados. Hoy en este tiempo hay una multitud de personas, ¿verdad? Vamos a decir, de la iglesia del Señor, que están en ayuno, están en sacrificio, en las primicias de Dios, mis amados, preparándose, ¿verdad? Algunos para recibir, otros para entrar, ¿verdad?, en plena posesión de las cosas que Dios nos va a dar. Y es necesario, mis amados, que estemos, ¿verdad?, como dice la palabra, fortalecidos, mis amados, que usted y yo estemos preparados para recibir esa bendición. Hay muchas personas que hoy día Dios les ha dado, les ha otorgado por misericordia grandes responsabilidades, grandes bendiciones, pero no están preparados. No están, como decía allí, sometidos, ¿verdad?, o rigurosamente a la presencia del Señor. Y vemos Pablo, ¿verdad?, hablando, hermanos míos, fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza, mis amados. Dios nos ha dado esa autoridad, nos ha dado ese poder. Acordémonos, mis amados, como dice el apóstol Pablo, esto no es por palabras persuasivas, esto no es porque de pronto usted y yo hablamos bonito, hermano. Yo no sé hablar, hermano, yo estoy aprendiendo a hablar en este tiempo y más en el Señor. Anteriormente, bueno, hablaba un poco de disparate. Hoy día, por la misericordia del Señor, me he enfocado a hablar acerca de lo que es la palabra del Señor, hermano. Hablar rigurosamente de las Escrituras. Algunos piensan que porque tienen un léxico, tienen un vocabulario. Sí, hermanos, es necesario que ustedes nos preparemos, ¿verdad?, en esa área. Pero cuánto más en la palabra, hermanos, sabiendo que la palabra es poder, la palabra es autoridad. La Biblia nos enseña en Proverbios, ¿verdad?, que en nuestra lengua hay vida, ¿verdad?, hay muerte. Hermano, tenemos la autoridad en nuestras lenguas, por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos, hermano. Usted se da cuenta en nosotros cuando estamos en momentos de ira, enojados, molestos, hermano, ahí sacamos todo a la luz, mis amados, y esos son los momentos en los cuales Satanás se aprovecha, hermano, para oír, hermano, para estar atento a cualquier palabra que nosotros soltemos, mis amados. Acordémonos que tenemos poder en nuestra lengua para vida o para muerte, hermano. Y si alguna palabra mal dicha en nosotros, eso es un legado, hermano, que Satanás tiene. Eso es una carta que un poder, una autoridad que usted le da a Satanás en contra de usted, mis amados. Por eso es que a veces nos preguntamos, Señor, ¿qué pasa con nuestras vidas? Por eso el salmista habla acerca de la meditación de la palabra. Es necesario que usted y yo meditemos en la palabra de Dios. Por un momento estamos leyendo, estamos ayunando, estamos orando, pero es importante que usted medite acerca de la conducta que tenemos delante del Señor. Oiga, delante de Dios, hermano, y que nos veamos en este espejo que es la palabra de Dios. Tenemos ese poder, tenemos esa autoridad, hermano. Dios nos ha dado esa autoridad porque tenemos un combate, hermano. De pronto no cuerpo a cuerpo, ¿verdad?, literalmente, físicamente, pero tenemos un combate espiritual. Y lo vemos allí en Daniel. Daniel estaba orando, dice la palabra. Ya tenía 3 semanas orando, intercediendo. Y dice la Biblia que a los 21 días
llegó la respuesta, mis amados, y el ángel que vino allí le dijo, desde el mismo momento que tú elevaste la oración, había la respuesta de parte de Dios, pero en los aires había un conflicto, había una batalla. Acordémonos que este mismo autor de Efesios nos habla, ¿verdad?, que en los aires está Satanás, que el Señor nos reprenda, lo llama el príncipe de la potestad de los aires, mis amados. Esto no es juego, mis amados, esto es una batalla espiritual, esto es un conflicto que tenemos, hermano, hasta que Cristo venga. Este conflicto lo tenemos hasta que el Señor nos levante, mis amados. A medida que usted está ganando terreno por la misericordia del Señor, o Dios está extendiendo el llamado de usted, hermano, tendremos conflicto. Dijo uno por allí, bendición pequeña, demonio pequeño. Bendiciones grandes, principados y demonios grandes. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 11, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, hermano. Vestidos, hermano, de esta vestidura que Dios da a nuestras vidas, hablando del ámbito espiritual. Lo podemos ver allí en el huerto del Edén, mis amados. Dice la palabra allí en el capítulo 3 de Génesis. Dice la Biblia que cuando Adán y Eva cometieron la falta, dice que se vieron desnudos, sus ojos fueron abiertos, mis amados. Y dice al final que ellos, ¿verdad?, buscaron para tratarse de cubrirse, para tratarse de guardar, ¿verdad?, sus cuerpos, porque sabían que estaban desnudos. Y cuando oyeron aquella voz que el Señor los empezó a llamar, ellos se identificaron y el Señor les dijo, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué andan en esa condición como están? Y dice que, bueno, que habían desobedecido. Usted conoce la historia. Pero lo que me llama la atención, que al final del capítulo 3 dice la palabra que el Señor los vistió con túnica, mis amados. El Señor nos viste, mis amados. No es esa vestidura que usted y yo a veces anhelamos, ¿verdad?, del sistema. Es la vestidura de Dios, mis amados. Una vestimenta espiritual, donde usted de pronto, hermano, estemos delante del Señor. Y bueno, puedo decir que seamos de olor fragante para el Señor, hermano. No es que la vestimenta lo va a salvar. Hay gente que de repente, no, que la vestidura, no estoy hablando de esa vestidura externa o esa vestidura física, hermano, estoy hablando de la vestidura espiritual. Y por eso Pablo les dice, verá, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, mis amados. Es necesario esa vestimenta, hermano, y la vestimenta de nosotros es la vestimenta del soldado, hermano, de Jesucristo. No esa vestimenta literal, sino una vestimenta espiritual. Y más adelante vamos a ver, ¿verdad?, cada uno de esos componentes, ¿verdad?, de esa vestidura, de esa armadura que Dios nos da como pueblo, como iglesia del Señor. ¿Para qué, hermano? Como dice la palabra allí, para estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Es necesario esa vestimenta para nosotros derrotar, hermano, esos dardos, esa flecha, esos bombazos que el enemigo de una u otra manera lanza contra la iglesia, contra el hogar, la familia, el matrimonio. Y una de las cosas que les quiero decir en este tiempo, mis amados, Satanás es muy astuto, que se lo reprenda. La Biblia dice que él se viste, ¿verdad?, como ángel de luz, mis amados. Hay muchas ofertas que se nos presentan en medio nuestro y parece que es Dios, hermano, pero a veces por falta de discernimiento, por falta de revelación del Espíritu Santo cometemos falta, mis amados. Por eso es importante entender, ¿verdad?, esa llenura del Señor y esa vestimenta que nos va a permitir, hermano, vestido, dice la palabra, de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes, ¿verdad?, contra las acechanzas del enemigo. Satanás no nos va a dejar quietos, mis amados. De pronto él descansa y va y da una vuelta por allí, agarra fuerza y viene una vez más con nosotros, mis amados. Este negocio yo siempre lo he visto como una escalera, hermano. A medida que usted va subiendo, hermano, a medida que usted va escalando, la presión atmosférica, ¿verdad?, hablando literalmente, se opone un poco más a nosotros, mis amados. Entonces, en el ámbito espiritual, así, a medida que usted va subiendo, usted va agarrando nivel. Por eso es que usted ve hoy gente, hombres de Dios que están derrotados, hermano, que Dios les ha dado esas promesas y sí, se han levantado, han salido, ¿verdad?, han caminado por esa escalera, pero a medida que van avanzando, los problemas se les van ensanchando, mis amados, por falta, ¿verdad?, vamos a decir, de esta vestidura, hermano, en la cual Dios da, hermano. Es el Señor quien nos viste. Acordémonos de Adán y Eva. Ellos se vistieron con hojarasca allí, con hojas, se taparon. Pero el Señor al final les vistió, hermano, con túnica, esa vestimenta especial que el Señor nos da. ¿Para qué, hermano? Para soportar, para avanzar en este negocio. Allí en el versículo 12 continuamos, ¿verdad?, acerca del orden en la cual Satanás, acordémonos que hay dos reinos, mis amados. Está el reino de Dios en la cual usted y yo estamos, y está el reino de Satanás, bendito sea el Señor. Algunas personas dicen, bueno, yo no soy ni del diablo ni de Dios, yo estoy aquí en el medio. Aquí me quedo yo en esta frontera, ni para Satanás, ni le sirvo a Satanás, ni le sirvo a Dios, no me meto con nadie. Eso es mentira, mis amados. O usted es de Dios, o usted es del diablo, mis amados. Si usted no tiene a Cristo en su corazón,
Tristemente, y me disculpa la expresión, estamos en el reino de Satanás, mis amados. Todo depende, como decía nuestra hermana Leini, nuestra conducta, hermano. Si usted se dirige o se conduce como un creyente verdadero, usted se identifica, téngalo, verdad, que los ángeles van a estar a favor suyo. Pero si usted, verdad, siendo creyente, se identifica con el sistema, con las cosas del mundo, desagradando en contra de la palabra del Señor, acordémonos, hermano, que allí los que le van a ayudar a favor suyo son los demonios, que el Señor los reprenda. Entonces vemos aquí en el versículo 12 el orden, hermano, de Satanás. Hay gente que empieza a decir, Satanás, Señor, te reprenda, y empieza a decir palabras obscenas y aquello y lo otro. No, hermano, tengamos mucho cuidado. Allí en la carta de Judas nos dice solamente que tenemos esa autoridad para reprender. En el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Hay gente que empieza, que diablo cochino, que no sé qué más, que eres un cerdo. No, mis amados, eso a veces son cosas que a veces de pronto no le hacen ni coco a Satanás. Satanás está bien organizado, mis amados, que el Señor lo reprenda, mis amados. El diablo está organizado y lo podemos ver aquí. Pablo nos puede enseñar en este versículo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la palabra del Señor. Allí en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estemos firmes, mis amados. Así como Satanás está organizado, Dios, ¿verdad?, tiene también su orden. Están los ángeles, los querubines, serafines, arcángeles, que están allí a favor nuestro. Por eso le resistí. Le hablé acerca de Hebreos capítulo 1, verso 14. Ellos que están a favor de aquellos que hemos alcanzado o que somos herederos de la salvación, mis amados. Satanás está organizado, hermano. De pronto, una de las cosas que está ilimitado Satanás es como esa soberanía del Señor. Por ejemplo, nuestro Dios es un Dios omnipresente, omnisciente, soberano. Aún Satanás, no, hermano, él no es omnipresente, él no puede estar en todo lugar. Por eso está organizado y tiene sus demonios, ¿verdad? Su gente trabajando de una u otra manera. Tampoco es omnisciente, él no conoce nuestros pensamientos, mis amados, solamente Dios. Entonces, son ventajas que tenemos nosotros como creyentes del Señor. Y ahorita vamos a ver entre esa armadura una de las cosas que es necesario que nosotros tengamos, ¿verdad?, guardado, que es el corazón y la mente, mis amados. Allí dice en el versículo 14, está pues firmes y ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de la justicia, mis amados. Esa coraza, ¿verdad?, simboliza esa protección de nuestro tronco, nuestro corazón, mis amados, es parte del pecho. Usted sabe que los blancos de los francotiradores es el corazón o la cabeza, mis amados. Usted lo puede ver, eso se ve hasta en las películas seculares, hermano, que los blancos de los francotiradores es el corazón, es la parte del tronco, el pecho, esta parte frontal de nosotros y también la cabeza, bendito sea el Señor. Entonces, por eso Pablo, ¿verdad?, dice aquí, está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de la justicia, mis amados. Pablo saca este modelo, ¿verdad?, acerca del ejército de los romanos. Sabemos que para ese momento el imperio romano constituía, ¿verdad?, un orden. Y Pablo, ¿verdad?, hace semejanza para que usted y yo entendamos, mis amados. Ellos se protegían, la coraza, parte de su protección o parte de su vestuario. Allí los romanos usaban una carcasa en la cual les guardaba parte del tronco, hermano. Hoy día nosotros es necesario que guardemos esa parte, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo ataca, coloca, ¿verdad?, malos pensamientos en nuestros corazones, coloca, ¿verdad?, aquellos flechazos. De pronto Satanás no puede llegar a nuestras vidas. Acordémonos de esa promesa allí en Pedro. Dice que Satanás anda como león rugiente, hermano. Pero nosotros estamos allí en pie de batalla como poderosos gigantes, mis amados. Hay momentos que, como expresa este hombre, Pablo, ¿verdad?, usa una palabra que me llama mucho la atención, de la acechanza. Satanás viene y nos acecha por un momento. Y si usted y yo estamos bien parados, soportamos, hermano. Acordémonos, como dice la palabra, que tenemos que soportar, someternos al Señor para poder salir victorioso en esa batalla, hermano. Y por eso usted ve que hay momentos rigurosos, fuertes para los creyentes, mis amados. Pero es porque sabemos, ¿verdad?, que tenemos esa lucha, hermano. No tenemos esa lucha con el creyente, con el hermano, con el vecino, con el amigo. El apóstol Pablo enseña que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Bendito sea el Señor. Entonces sabemos que Satanás viene, nos acecha y como no puede, va, hermano, y se va. Dice la palabra allí en los evangelios acerca de aquellos demonios que salieron de aquel hombre, se fueron. Quedó la casa barrida, limpia, purificada. Dice que salió y buscó
más, hermano, demonios para venir a acechar. Ese es el trabajo del enemigo. Siempre vamos a tener esa lucha, hermano. Por eso es importante entender y guardar nuestro corazón. En Proverbios capítulo 4, verso 23 dice, porque de todo tenemos que guardar nuestro corazón, porque de ahí mana la vida, hermano. Ahí mana el Señor se glorifica en nuestro corazón. Es uno de los principales, ¿verdad? Vamos a decir, órganos espirituales que tenemos que guardar, el corazón, bendito sea el Señor. Allí el versículo 15 dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, mis amados. Tener ese calzado del Señor, mis amados. Ahí mismo en Proverbio, en el capítulo 6, dice, ¿verdad? Acerca de las cosas, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, hermano. Y una entre ellas dice, de los pies presurosos que corren al mal, hermano. La gente, bueno, no entiende estas cosas, pero yo les voy a explicar, hermano. Por ejemplo, cuando no tenemos ese buen calzado del Señor, hermano, o no estamos, ¿verdad?, con ese calzado apresto del evangelio de Dios, revestido de la palabra, hermano, somos instrumentos de Satanás, hermano. Acordémonos que para usted y yo inmovilizarnos usamos los pies, mis amados. Dios nos guarda, a veces nos movemos es para llevar mala información, para llevar malas noticias, a veces nos trasladamos, hermano, desde lejos para llevar mala información, para hablar negativamente de las cosas de Dios, de la obra, hermano. El Señor no nos ha llamado para esto, hermano. Si usted tiene esos pies, hermano, es para que usted camine, hermano. Cuán hermoso dice la palabra de aquellos que anuncian el evangelio, hermano. Precioso dice el Señor allí en Romanos sus pies, mis amados. Entonces es parte también que tenemos que proteger nuestros pies, mis amados. Usted lo puede ver en las empresas. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa donde nos daban unas botas de seguridad y parte de esas botas tenían una parte metal para cuidar de nuestros dedos, bendito sea el Señor, porque se trabajaba, ¿verdad? Había alto riesgo en esa área de trabajo donde estábamos laborando y se necesita tener esa parte protegida, hermano, o ese equipo de protección, literalmente, hermano, nuestros pies. Pero hoy día Dios nos habla en esta armadura, su armadura, acerca de guardar nuestros pies, hermano, de no correr, de no ser presurosos, de hablar de allí a llevar el mar, hermano, sino que seamos presurosos para llevar el evangelio, como dice al final del 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, mi hermano, apretado ese calzado bien, hermano, bien sujeto ese calzado para que de pronto no perdamos el rumbo, no perdamos la dirección del Señor y seamos portadores del evangelio, seamos pregoneros de esta palabra en la cual se está extendiendo, mis amados. Esto ya, como dice la palabra, hemos hablado de ella, acerca de lo que el Señor está haciendo en este tiempo, acerca de estas estaciones, ¿verdad? De la radio, de los canales de televisión, de estos programas, hermano. Hoy hay muchas aplicaciones donde usted y yo podemos hablar, podemos compartir de la palabra del Señor. Hermano, ya la venida del Señor está cerca. Tenemos que tratar de buscar ese socorro del Señor. Si usted está descarriado, está apartado del Señor, es necesario que usted se vuelva al Señor, que nos volvamos y de pronto, si usted está allí activo dentro de la iglesia, pero no está haciendo las cosas como correctamente, como Dios demanda a la luz de su palabra, volvámonos al Señor. El verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, hermano. La importancia de la fe en nosotros, mis amados. El escudo, hermano, es protección. Usted se da cuenta, un hombre con un escudo es difícil que pueda entrar, ¿verdad? Algún obstáculo, algo que le puedan arrojar o le puedan ser lanzado, bendito sea el Señor. Bueno, Satanás, como le dije, desde lejos puede lanzar algunas cosas, mis amados. Puede ser que no se te acerque porque tienes, como se dice, el cerco de Dios. Hay ángeles que están protegiendo, pero desde lejos lanza, hermano. Satanás de lejos puede lanzar una lanza, puede lanzar cualquier cosa, hermano, que te pueda debilitar. Por eso te dije al principio, Él no conoce nuestros pensamientos. Acordémonos, ¿verdad?, que tenemos ese blanco allí que es la mente y el corazón, mis amados. Y una de las cosas que trata Satanás de debilitarnos es el corazón, de debilitar nuestros pensamientos. De una u otra manera, a veces llega un pensamiento que no son de Dios y tenemos que reprenderlo, tenemos que ordenar en el nombre de Jesús que salga. Como dijo uno por allí, ¿verdad?, de tratar de que no haga nido sobre nuestra cabeza, bendito sea el Señor. Entonces, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, hermano. Es importante la fe en nosotros para poder soportar, para poder resistir a esos dardos del enemigo que lanza, hermano. No sabemos a qué distancia está el enemigo. Puede ser que sea 100 metros, 200 metros, 1000 metros, 2000 metros, hermano. Usted ve los francotiradores
A veces cuando están allí en su dirección, en posición de lanzar o de dar al blanco, hermano, ellos anuncian y dicen a la distancia, está a tantos kilómetros, está a tantos metros. Bueno, Satanás también trabaja a distancia, mis amados. De repente no está en su casa, no está dentro de la iglesia, pero trabaja por fuera, hermano. Por eso tenemos que tratar de mantenernos con este escudo para apagar esos dardos del maligno. Dice el 17, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando hablamos del yelmo, como les dije anteriormente, es la protección de nuestra mente, hermano. Es un instrumento, es una herramienta, ¿verdad? Es parte del vestuario que se necesita un soldado de proteger su cabeza. Bendito sea el Señor. Hablando literalmente, usted ve los cuerpos policiales que tienen, ¿verdad? Su protección, como le dije anteriormente, su escudo allí. Pero también algunos, ¿verdad? Cuando la cuestión es difícil, ¿verdad? Amerita protección en la cabeza, mis amados. Cargan el casco y eso es lo que habla Pablo acerca del yelmo de la salvación, mis amados. Usted sabe que algún mal mensaje, algún mal dardo, ¿verdad? Que esté en nuestra mente, hermano, nos puede desestabilizar. ¿Cuánta gente usted no ha visto hoy en medio nuestro, hermano, alabando, glorificando el nombre del Señor? Que Dios los use y de repente el día de mañana salen con unas cosas que están fuera de base, mis amados, porque han sido alcanzados por el enemigo. Su yelmo se ha debilitado, hermano, ya han perdido la salvación. Hay gente que ha entrado con nosotros y hoy día están hablando disparate, hermano, de otras doctrinas. Hermano, que Dios nos ayude, que el Señor reprende esos espíritus que han perturbado la mente de muchos ministros, líderes, hermano, no solamente en la parte doctrinal, sino a veces en la finanza, en los cargos, en la responsabilidad, hermano. Hay gente que se cree que es Dios, mis amados. Hermano, mantengamos siempre esa humildad, mantengamos siempre esa protección en nuestra mente, ese yelmo, como dice la palabra del Señor. Allí parte del 17, habla y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Si usted se da cuenta, son 5 componentes que nos habla Pablo aquí. Y hoy día, bueno, estamos hablando acerca de la espada del Espíritu. La espada es la palabra del Señor, mis amados. De los 5, 4 son de protección. Pero este último es de llevar a la defensa, mis amados. Nos protegemos, ¿verdad? Como dice allí, los pies, nos protegemos parte del corazón, la mente, nos protegemos a través de la fe. Pero aquí tenemos, dice al final del 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, mis amados. Con este que nos defendemos, mi bendito. Bendito sea el Señor. Lo podemos ver allí cuando Jesús entró en los ayunos en el desierto. Después de los 40 días de ayuno, dice la palabra del Señor que Satanás fue y le tentó, hermano. Y no le tentó, ¿verdad?, con palabras de él, sino que utilizó la palabra. Pero el mismo Jesucristo también usó la palabra para defensa, mis amados. Hoy día, hermano, entendamos, hermano, hay gente que ha estado con nosotros, se han desviado, hermano, tomando parte, porción de la palabra y alegan, ¿verdad?, sus doctrinas, sus mensajes, hermano, pero sabemos que están errados, hermano, están fuera del orden de Dios. Que Dios nos ayude, hermano, a llenarnos del conocimiento del Señor, no solamente de tener palabra en nuestra boca, sino que esa palabra alcance nuestro corazón, mis amados. Tomando allí una semejanza acerca del COVID-19, hermano. El COVID-19, en primer lugar, entra a la garganta, ¿verdad? Y los doctores, parte de la ciencia, la salud, habla que ahí donde tenemos el chance de combatirlo, hermano, antes que entre al sistema respiratorio. Bendito sea el Señor. Yo digo que la palabra de Dios es algo semejante, hermano. Hay mucha gente que tiene conocimiento en la boca, hermano, de Dios, hermano. Conoce la palabra. Usted los escucha hablando con denuedo en el espíritu. Pero esa palabra no llega a su corazón. Es tan vacío, hermano. Es necesario que esa palabra también llegue a nuestros corazones. Que usted se llene, hermano. Oye, yo soy un teólogo. Hay gente que yo soy teólogo, yo soy maestro. Gloria a Jesús. Dios bendiga a esa gente que estudia la palabra de Dios, que tienen seminario, hermano. Es importante que nos preparemos, pero tengamos cuidado, hermano, en medio de esa preparación, que esa palabra que usted aprenda de parte del Señor es para que usted la ponga en práctica en el ministerio, usted la ponga en práctica en el hogar, en el matrimonio, en la familia, no solamente para que seamos oidores, sino hacedores de ella para la gloria de su nombre. Entonces, viendo esta vestidura, hermano, de estos 5 componentes, como le dije anteriormente, 4 son para protección y 1 para usted defenderse, que es la palabra del Señor. No es que usted va a agarrar la Biblia y va a empezar a agarrarse por los moños con otro. La Biblia. No, hermano, tampoco. La Biblia también nos enseña que esto no es para contender, sino para edificación, para consolación y exhortación de la iglesia del Señor. El verso 16 dice allí, sobre todo tomar el escudo, el 18, perdón. Dice, orando en todo, el 17, perdón, oye, es que estoy un poquito aquí, el frío me está arrebatando, bendito sea el Señor.
el 17. Y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El 18 nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todo los santos, hermano. Otra herramienta más que Dios nos permite, hermanos, que es la oración, hermano. Aquí el apóstol Pablo nos enseña acerca de la oración en el Espíritu. El Espíritu dice la oración con toda súplica en el Espíritu, velando en ella con acción de gracia. Y en Colosenses capítulo 4, versículo 2 también nos habla algo Pablo, ¿verdad? Acerca de perseverar en la oración, de ser constante, mis amados. Un predicador siempre dice que la única oración que Dios nos responde es la que no se realiza, la que no se efectúa. Mientras estemos orando, mis amados, Dios va a estar dando respuesta a nosotros por su infinita misericordia, mis amados. Oremos, hermanos. Ahí el diablo a veces que se nos acerca, usted sí ora tanto, ¿para qué ora tanto? Mira, tienes tantos problemas, hermano. Hermano, oremos, hermano. Aquel hombre tenía 21 días orando. Hay evangélicos que comienzan a orar, hermano, y a los 5 días ya se cansan de orar. Este hombre, Daniel, tenía 21 días, 3 semanas orando, ¿verdad? Presentando una petición a favor de su pueblo, hermano, porque amaba a Israel, amaba a Jerusalén este hombre. Hoy día nosotros debemos estar orando a favor de la obra, hermano. Tantas cosas que tenemos nosotros en medio, tanta necesidad, hermano. Por ejemplo, acerca de ganar alma, acerca de los ministerios, dones, talentos. Si nos ponemos a contar, hermano, pasamos el tiempo orando, hermano. Por eso es importante la oración y también que estemos velando en ella con acción de gracia y súplica por todos los santos, mis amados. Pablo siempre reflejaba este ejemplo de orar uno por los otros, y usted ve que parte de sus cartas siempre entraba en acción de gracia, pero también orando. He estado orando por ustedes. Acerca de esta iglesia de Éfeso, les dice al principio que he estado orando por usted para que el Señor les dé espíritu de revelación y de sabiduría. Dice el verso 19, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra dada para conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hablé de él como debo hablar, hermano. Había una condición no propia para Pablo, pero no lo detenía. Estaba Pablo en medio de una cárcel, encerrado, hermano, y con todo ejercía ese trabajo, porque como dice allí, como embajador, hermano. Era un embajador Pablo, aunque no caminaba, no salía, estaba en su celda allí. Pero allí el Señor le revelaba, hermano, lo importante de una comunión, lo importante de una revelación del Espíritu Santo. Este hombre nos da ejemplo. Pablo, hermano, con toda su situación, no se detenía, hermano, hacía el trabajo del Señor. Hoy día, ministerios, hermanos, que están en tierra, ministerios que están sepultados por problemas, hermano, a veces tan insignificantes. No digo, hermano, todos tenemos problemas, todos tenemos carga, hermano, que a veces son difíciles de llevar, pero dejemos esa carga al Señor, hermano. Tomemos este ejemplo de Pablo estando en prisión, hermano. No es fácil, hermano. Yo visité un tiempo la cárcel, hermano, y estar preso no es fácil. Claro, no es que estuve preso, pero tuve un tiempo en ese ministerio la carcelario, hermano, y no es fácil, mis amados. Había un momento, hermano, donde yo salía como con la mente, hermano, vuelta trilla, hermano, y cansado, agotado, porque era una guerra espiritual, mis amados. Al principio no entendía, pareciera como que me fueran dado una paliza, mis amados, en ese lugar, hermano, como que me fueran golpeado físicamente, pero después preguntando y consultando, ¿verdad?, con mis superiores, ellos me decían, acordémonos de esa palabra, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra el diablo y sus demonios, pero están derrotados, bendito sea el Señor. Entonces, vemos este ejemplo de Pablo como embajador, como hombre de Dios, con denuedo en el Espíritu, tratando de ensanchar, ¿verdad?, esta palabra sobre la iglesia de Éfeso, bendito sea el Señor. Y allá al final de los versículos, de los últimos 4 versículos, habla, ¿verdad?, de la salutación final, hermano. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y el amor con fe de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Cierra aquí, concluye este hombre esta carta diciendo, así sea. Vemos allí a Tíquico, ¿verdad? Un vaso, un instrumento, hermano. Por eso es que a veces nosotros no podemos andar por ahí como el llanero solitario, hermano. Hay gente que anda solo y quiere hacer todo él, hermano. Yo lo hago. No, hermano. A veces es necesario hacer discípulos. Y vemos en las cartas, no solamente aquí en Éfeso, sino en otras cartas, ¿verdad?, del apóstol Pablo, siempre formó hombres de Dios, mujeres, para el trabajo del Señor, para enviar, mis amados. Y hoy día nosotros estamos aquí, en este lugar, en España, como misioneros.
preparándonos, ¿verdad? Cada día estamos recibiendo esa preparación del Señor y esperando, hermano, la salida de Dios. Bueno, si al Señor le place, si el Señor nos permite quedarnos aquí, bueno, amén. Estamos en la mano de Dios, hermano, ya salimos, ¿verdad? Ya tenemos 2 años fuera de nuestro hogar, de nuestra casa. Hemos dejado todo por el servicio a la obra del Señor, hermano. Hemos sacrificado, como dijo uno por allí, el trabajo, la familia, hermano. Y algunos, bueno, y Dios, ¿y dónde está Dios que no lo veo? No, Dios está con nosotros, mis amados. Al tiempo Dios nos recibiremos. Y como yo siempre digo, y si Dios no nos quiere pagar aquí, bueno, amén. Pero yo sé que en el cielo nos va a pagar, hermano, amén. Hay un pago especial. Ya dice la palabra del Señor que ya Jesucristo fue allí a hacer morada, hermano. Esa morada está realizada para usted y para mí, mis amados. Entonces, mis amados, ustedes que están allí, que no tienen a Cristo en su corazón, que necesitan parte de esta salvación, mis amados. Esto no es religión, hermano. Hay gente, no, que esa religión, no, hermano. El evangelio no es religión, el evangelio es gozo, el evangelio es paz, el evangelio es amor. Y como dice Pablo, el evangelio es poder, bendito sea el Señor, hermano. Una cosa es que yo le cuente y otra cosa es que usted lo viva, hermano. Si es verdad, aquí vivimos, ¿verdad? Tenemos lucha, tenemos problemas, dificultades, pero qué sabroso, hermano, cuando tenemos esos vaporones fuertes, hermano, que se nos escapan de nuestras manos y no sabemos qué hacer. Y vamos a la oración, hermano. Nos vestimos de esa armadura y vamos a la oración y hablamos con el Señor, hermano. Pareciera, hermano, como que a uno lo sacaran de este cuerpo, hermano, cuando entregamos todas esas cargas. Yo lo he experimentado por muchas veces, mis amados. He llegado cansado, he llegado allí a la presencia del Señor, llorándole, Señor, gimiéndole, pidiéndole respuesta, pidiéndole auxilio, hermano. Y después del tiempo de la oración, hermano, siento un bálsamo, siento una paz, siento una alegría, hermano, porque aquí hay respuesta, hermano. En medio de este negocio de mi Padre hay respuesta para aquel todo que le busque, bendito sea el Señor. Entonces, te queremos invitar en este día, hermano, a que hagas una oración con nosotros, a que le entregues tu vida a Jesucristo, al Señor de Señor, al Rey de Reyes, al que pagó, al único mediador entre Dios y los hombres. Hoy es el único. Pablo lo expresa allí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Es el único que tiene, ¿verdad?, esa responsabilidad en la cruz, ¿verdad?, Jesucristo, de hacernos llegar a la presencia del Eterno. Entonces, quisiera que usted allí, que no tiene a Cristo en su corazón, o que estás descarriado, estás apartado, o has perdido el norte del Señor, quisiera hacer una oración por ti, para que le entregues tu vida al Señor. Pon tu mano en tu corazón y cierra tus ojos y haz esta oración con nosotros. Señor, hoy vengo delante de ti como un pecador, reconociendo que fuera de ti no soy nadie. Te pido, Señor, que me recibas como tu hijo, que me hagas pasar de ser creación a ser tu hijo. Te pido perdón por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te doy gracias, Señor, por ser miembro de tu cuerpo. Soy tu hijo. Tú eres mi Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy has pasado de muerte a vida por la misericordia del Señor. Estás, ¿verdad? Busca la Biblia, busca un pastor, busca una persona que te ayude espiritualmente, porque necesitamos, ¿verdad?, salir adelante. Así como has prosperado materialmente, en primer lugar necesitas esa prosperidad espiritual. Dios te bendiga y Dios te guarde.